Una producción de Cough Media. Ey, Julián, marica, dele play, weón. Pero usted no es el productor de este programa, pues. Puta, cierto, espere. Corresponsal, ¿qué noticias nos tiene desde Sudáfrica? Mañana llegan al país cerca de 245.000 vacunas de AstraZeneca a través del mecanismo multilateral COVAX, y también esperamos mañana recibir cerca de 800.000 vacunas de Sinovac. Siguen llegando vacunas, avanza el plan de vacunación masiva, y mañana esperamos también tener comunicación con el presidente de la República Popular China, Xi Jinping, que nos enviará un mensaje para toda la nación colombiana, y nosotros también le compartiremos un mensaje a toda la población de la República Popular China en este importante evento de llegada de vacunas de la República Popular China de Sinovac, y estaremos también mañana recibiendo a través del mecanismo multilateral COVAX otro lote de vacunas. Sigue Colombia en la vacunación masiva, la reactivación segura, y todos debemos trabajar por la transformación social sostenible para llevarle ingresos a cerca de 20 millones de colombianos, 5 millones de hogares. Sigan en estudio Ricardo Jorge. Bienvenido todo el mundo a este quinto episodio del show de la A a la Z, damas y caballeros. Hoy es jueves 18 de marzo. ¿Usted se acuerda que grabamos el segundo episodio supuestamente el 16 de febrero y salía el 18? Sí, Bueno, ya creo hacemos de que... eso. ¿Cómo pasa el tiempo? Increíble. ¿Cómo estás, bebé? Excelente, nuestro primer episodio en la virtualidad. En la distancia. Es diferente no distancia. tenerte cerca. Sí, la verdad se siente diferente y eso me pone triste. Ok. Más tristeza me da a mí que las elecciones presidenciales sean en un año. Y yo ya estoy cardíaco porque de verdad no aguanto. O sea, vivo con ansiedad diaria de, Dios mío, ¿cuál va a ser el presidente el otro año? La verdad. Y no quiero 4 años más de uribismo. O sea, no me aguantaría esa mierda, la verdad. No, les seguiría haciendo daño al país. No, pues más Ya que le es haga daño, suficiente. le daría daño a mí. Sí, ¿quién piensa en mí? Es la pregunta. Sí, no, yo creo que nadie piensa en usted. Tumay. No, mentiras. Esto... ¿Sí? Entonces, con la información que yo tengo disponible hasta el día de hoy, y pues ojo que eso puede cambiar en el futuro, pero con la información hasta el día de hoy, yo votaría por lo que sea que no fuera Uribe y tuviera medio pinta de ganar. Y, de nuevo, con la información al día de hoy, yo creo que ese algo sería Petro. ¿No estaría de acuerdo? Sí, yo creo que tal vez como es una desilusión a uno mismo, o no sé si De acuerdo. o Una desilusión a mí, yo de hace 3 años diría como, sí, este man ha quedado o muy... una contradicción a nuestros valores, o no sé, pero pues lastimosamente es lo que hay y es lo que toca hasta el momento. No sé si de aquí a un año aparezca un Mesías y diga yo soy la salvación y yo vote por ese Mesías. Pero hasta el momento... Sí, no, ¿Ah? o sea, y también, y es que ni siquiera Petro está fijo, porque el candidato Sí. del uribismo todavía no existe. No. A mí me parece, o sea, yo antes era, ya hablamos en un episodio anterior de que yo era full verde, antes fajardista y tal. Fajardista arrepentido. Yes, pero me parece que los verdes tienen que agachar la cabeza. O sea, yo digo que uno siempre tiene que seguir al líder. Y en este caso, Petro es el líder. O sea... Sí. El man es el que más lo conocen, más reconocible, o sea, tienen que agachar pues, la cabeza, los verdes, y digamos, tienen que algo, decir, algo que me... perdón, así este man sea como, tenga su manera de ser, y Petro, ey, relájese, o sea, relájese, dejan de andar usando tanto Twitter. Si yo fuera el asesor político de Petro, ¿qué haría? Le quito el hijo de puta iPhone que tiene. Que está tuiteando mucho, ya, Petro, relájese. Es que la cagada de Petro, yo no entiendo por qué Petro genera tanta división. O sea, el man, o sea, Petro a mí se me hace una persona muy inteligente, pero bajo esa inteligencia le cuestiono muchas cosas, y es no tener la capacidad de ser un completo y auténtico líder. Líder. El man no puede quitarse el ego que se requiere para eso, Sí, creo yo. es que eso es lo que lo caga el man. Y pues lo que más me convence del discurso de Petro es que el man, mal o bien, no sé, pero pues por lo menos lo dice, es que profesa la paz. Eso es, yo creo que lo que más me convence a mí. Profesa la paz, pero es que a la vez, o sea,
creo que ya hablamos de esto antes, pero Mm. ese tweet que el man sacó después del bombardeo como de los niños y tal, la noticia, y el man saca, sí ven, yo les dije en 2018 cuando que no votaran por mí, ahora esos son 10 millones de votos para bombardear niños y es, El man como no, que, el man como que tiene un discurso promoviendo, digamos, la paz, o sea, no más guerra, pero el man tiene una guerra ideológica y genera guerra en redes sociales. O sí, sea, el man genera eso. Pero eso es lo que, ese es el gran error de Petro. Y siento que a veces se contradice mucho. No sé. sí. Mm. Bueno, habiendo hablado de Petro, bueno, quería decir una cosa más. O sea, volviendo como a lo que yo dije, como votaría por él si es como lo menos peor que hay. Porque es que siempre ha sido la misma vaina. O sea, si uno coge un libro de sociales de nivel de colegio, o sea, Ciencias Sociales 8 de Santillana, lo que sea, y usted lee los presidentes y más o menos tiene un poquito de sentido crítico y sabe identificar apellidos, y usted dice, ok, es la misma vaina siempre. O sea, literal siempre ha sido lo mismo. No es como ha habido tanta variación en los presidentes de izquierda. O sea, no. Es una maquinaria completa. Entonces es muy Y ha sad. Entonces durado. yo quiero Sí. ver qué pasa, a ver, o sea, como por experimentar, ¿sí me va a entender? ¿Qué pasa si este man es presidente? A ver si nos vamos a la mierda en 4 años o qué pasa, Igual pero igual la maquinaria, una cosa, digamos, puede que Petro llegue a la presidencia y otra cosa es que lo dejen gobernar. sí, exacto. O sea, y si llega a ser un mal gobierno, yo estoy casi seguro de que en los próximos 4 años lo van a tener que sacar. sí, de acuerdo. De acuerdo. O sea, Pero yo creo que ya es hora como que este país siempre ha sido muy de derecha, la verdad. Ya es hora como que este país vaya tirando un sí, poquito más hacia el sí es centro. necesario un descanso, la verdad, ya Suave. fue suficiente. Entonces, con esta charla super política vamos a darle inicio al top 5 de esta semana. Y está más dedicado como a hechos que pasaron, la verdad. Top 5 de El país se está incendiando. En la Y última algunas de semana. las cosas que salen en esta lista, yo no sé si me hacen querer irme o querer quedarme, pero no sé, simplemente pasan. Número 5. Vicky versus Petro. Entonces seguimos con el tema de Petro. Sí, seguimos con Petro, obviamente. Entonces, Este pues, episodio es dedicado a mm. Petro. No, mentiras, no. Hola obviamente Petro, no mentiras. No. Pues la última semana, o en esta semana, Vicky Ávila llevó invitado a su programa Semana en Vivo, creo que es que se Vicky en llama. Semana se llama el programa. Bueno, Vicky en Semana, al candidato presidencial, Gustavo Petro. Ujú. Y pasó lo que hablábamos antes de que empezara el episodio, no fue una entrevista, eso fue 2 horas de generar contenido al 100. Fue Sí, un yo le estaba diciendo, como que rifirrafe. eso no es periodismo, eso es contenido, Sí, literal. eso es contenido. Entonces, pues ya habíamos anotado unos puntos. Entonces, no sé si iniciamos por el primer punto que habíamos dicho. Sí, usted no está viendo, si quiere se puede meter al Drive para que vea lo mismo que estoy viendo. Hay una, Ok, sí. una carpeta que se llama episodio 5. Pero voy a ir leyendo el primer punto. El primer punto que tocaron ahí fue como Chávez, Petro y Venezuela. Tenemos que pasar por esto rápido porque son varios. Chávez, Petro Sí. y Venezuela. Básicamente, como lo que usted decía, como media hora de la entrevista, de la primera media hora fue Vicky diciéndole, pero usted no era amigo de Chávez y usted le cae bien Maduro y usted ha ido a Venezuela y usted le faltó preguntarle, ¿usted habla venezolano? O sea, Sí, literal hasta le preguntó un término venezolano que Guavinoso. era guavinoso. Para ¿Qué todos era los chamos guavinoso? que nos escuchan esto, nos pueden enviar qué es guavinoso, amigo. Yo no sé. Por favor, porque Petro ni Vicky sabían. Sí. Sí, pero sí, muy Y- fastidiosa la vieja, la verdad. Muy Y poco lo profesional. lo que yo le decía, es pertinente preguntarle a un candidato presidencial que cuándo fue la última vez que se vio con Chávez, que porque era amigo de Chávez. O sea, yo apoyo totalmente a Petro en el sentido que le dice a Vicky, a ver, esto es una entrevista para hablar de Venezuela o para hablar del futuro de Colombia. Le Exacto. decía, pero nosotros somos colombianos, o sea, no entiendo esa obsesión por Venezuela. Y el único objetivo que hace Vicky es con eso, o sea, solo más solo el hecho de nombrar a Venezuela, ya mucha gente lo asocia directamente a Petro con el crisis de Venezuela y el famoso miedo que nos vienen metiendo desde hace mucho, que nos vamos a convertir como Venezuela si elegimos a Petro. Entonces, no sé,
antes de hacer, digamos, esa afirmación, hay que autojuzgar lo que está pasando y mirar y si realmente las condiciones de Venezuela son las mismas que está viviendo Colombia, Mm. las cuales, pues, a mi parecer, no son las mismas. No, es muy diferente, pero, o sea, ya esa narrativa se ha vuelto como más ridícula con el paso del tiempo. O sea, al inicio era como, bueno, de pronto tienen medianamente un punto válido. Me preguntaba yo como, tal vez, Petro, sí tiene... Ya en este punto, o sea, ya en la entrevista era como, literal, pero usted, no sé, ¿le gusta Venezuela? ¿Le cae bien Venezuela? Es como, ¿yo qué tengo que ver con Venezuela? O sea, estamos en Colombia, literal. Siguiente punto. Colombia es un narcoestado antes que Venezuela. Ah, bueno, sí. Vicky le preguntó a Petro si él reconocía a Venezuela como un narcoestado. Y lo que dijo Petro, si no estoy mal, si mal no me acuerdo, fue como, pues no deberíamos como preguntarnos eso primero nosotros. O sea, Exacto. Y decía, la verdad, pues eso lo dijo Petro, no sé qué tan cierto sea, y dijo que el 90% de la exportación de cocaína es proveniente de Cuya. O sea, digamos que el otro día fuera todo de Venezuela. Igualmente, o sea, el 90% es de Colombia. ¿Por qué no le hace la pregunta hacia Colombia? Estamos en Colombia, él va a ser, digamos, entre comillas, el presidente de Colombia. ¿Por qué nos apropiamos de dolores o problemas ajenos? O sea, ¿cuál es la obsesión? sí, y además que el man, em, o sea, y Vicky se la pasaba diciendo que él, si fuera el día de hoy, él sería el presidente de Colombia. O sea, lo repitió y lo repitió y lo repitió. Pues sí, o sea, ¿qué está haciendo? ¿Qué putas? No sé si también era como para ahí, como para suavizar los humos, para que diga, ay, vi que está haciendo suave conmigo al principio. Eso se le dijo al principio de la No, pero entrevista. ¿sabe? Yo siento que Ah, antes la vieja lo hacía como de manera un poco socarrona, como sí, intentando como, sacarle la piedra, como, ah, mm, el que sería hoy el presidente, qué chimba. Me como el recuerda INRI, como el cuando INRI de Jesucristo. sí, literal, no, Ah, cuando me mm, recuerda que yo en el colegio, pues me fue bien en el ICFES y como que del colegio saqué como el mejor puntaje, bueno, lo que sea, no vengo aquí a alardear. Lo chistoso es que un día teníamos jornada como en la tarde y teníamos clase con un profesor y yo llegué tarde por alguna razón, todo el mundo estaba en el salón viendo una película y yo llegué tarde, toqué y me abrieron el salón y entro yo y el profesor dice, ah, ahí está, Julián Díaz, el mejor ICFES del colegio. Y yo, mm, uy, este mal parido, a lo bien, vaya. burlando, Sí, sí, o sí, sí. sea, Entonces, literal, yo creo que eso es lo que estaba haciendo Vicky, como, ah, Petro, el que hoy sería presidente de Colombia. Muy bien. sí. Bueno, Aunque algo que, digamos, le resalto a Petro es que nunca, o sea, bueno, a lo último, pero le aguantó las ganas de putearse lo que usted decía ahorita, porque, o sea, tanta puya y tanto ataque era para, o sea, a los 10 minutos de entrevista decirle, bueno, ¿usted qué le pasa? o Sí, sea, en la vida real alguien mm, no le hablaría así a otra sí, persona sin que hubiera un problema o sin que esa mm, persona se fuera, literal. Bueno, un punto que me parece chévere es el de Néstor Humberto Martínez, Santrich y La Paz. Porque no sé si se acuerda usted, Juancho, como qué fue lo que dijo Vicky ahí respecto a ese punto, como que por qué entraron ahí en discusión, porque algo así que la vieja acusaba que eh, él no reconocía a Venezuela como un narcoestado y de pronto derivó en eso, creo que era. Vicky le preguntaba que si llegaba a ser presidente, le pedía como en extradición o Mm, le pedía a Maduro que entregara a Iván Márquez y a Santrich. Y de ahí desencadenó todo el tema de que si consideraba a Santrich narco, que si consideraba a Márquez narco, a ujú, lo cual Petro, algo que no me gustó, fue que le dio muchas vueltas al asunto para decir que sí. O sea, es un hecho de que Santrich y Márquez y las disidencias y todos estos grupos guerrilleros, pues su forma de lucrarse es el narcotráfico. O sea, porque ujú. no dice sí y punto. Pero algo muy importante que dice el man es que en el proceso de paz, a Santrich, no sé si se acuerden nuestros oyentes, que a Santrich se le acusó por narcotráfico en pleno tratado de paz. Ujú. Y resulta que, según investigaciones de Petro, eso fue un invento de Néstor Humberto Sí, y se lo vendió a los gringos y los gringos se comieron el cuento sí. de que Santrich
estaba traficando y resulta que era mentira. Y todo eso para desacreditar la paz. Yo creo que por En- eso fue que el man le dio vueltas. O sea, él no quería decir, Santrich era narco, el proceso de paz está mal. Es como, puede que Santrich haya sido narco antes del Sí, proceso de paz antes. o después. O sea, no O- sabemos. no. Pero de lo que mostraron ante la JEP y lo que mostraron ante, bueno, no sé si lo mostraron en la JEP, lo mostraron ante la justicia gringa, fue invento, o sea, fue Y mentira. algo que yo me di cuenta y es que Vicky confía plenamente en la ley gringa. O sea, ella ve a los gringos como Sí. lo perfecto. Mm. O sea, lo que digan los gringos es. Y fíjese, en eso se equivocaron. Entonces es como Sí, supuestamente que esa. echaron a un fiscal que hizo la acusación Sí, del caso o algo así, o está judicializado o sí, algo así. O sea, yo no entiendo, primero que todo, ¿dónde está Néstor Humberto Martínez y por qué no está en la cárcel? Esa es la pregunta. exacto, O sea, exacto. ese man me parece como... Lo Ñero, peor, ¿qué hace? Sí, lo peor, o lo sea... peor, lo peor, lo peor. Sí, Quisiera lo decir peor una que le ha super pasado. grosería, pero estamos mejorando el lenguaje en este podcast, Sí, queridos estamos oyentes. mejorando. Entonces, sí, pero entonces voy a poner de pronto Néstor Humberto Martínez es un... Y ahí Sí. ustedes se dan la idea como de lo que quiero expresar. Otro punto de la entrevista es como drogas, legalización, hijos de expresidente. Le voy a dejar que usted hable de este. Petro se cuestiona de por qué aún la marihuana por lo menos no es legal en Colombia. Y sabiendo que pues según la economía de Estados Unidos, la marihuana crea grandes cantidades de plata, o sea, es una industria buenísima, tanto medicinal como recreativa, toda la cosa, y sabiendo que pues estamos en una crisis económica a raíz de la pandemia, y pues no solo a raíz de la pandemia, a raíz de de toda la mierda que nos venimos comiendo a lo largo de los años. Yes. Sería, o sea, literal, Colombia está sentado en una mina de plata y no se ha dado cuenta. Sí, Es él dijo, eso. él dio una cifra, algo así como que los Mm. recaudos de impuestos de Estados Unidos por Y marihuana legal, sea medicinal o recreativa, fueron como 300.000 o 300 billones de dólares y como que las exportaciones de petróleo nunca llegaron ni siquiera a ese. O sea, no estoy diciendo que ese vaya a ser el número para Colombia, pero Mm. no se puede negar que Colombia tiene como una súper ventaja competitiva exacto, para y sería esos. uno de los líderes de exportación Y el de man dijo marihuana. incluso, yo legalizaría la vareta medicinal, ya está, recreativa, porque Sí. es que ya no tiene sentido, dijo él. O sea, ya no tiene sentido que Sí, o nosotros sea, sigamos dándonos la pela. Es una bobada. y o sea, y es que además el consumidor, sea legal o no, va a seguir consumiendo. O sea, el hecho de que sea ilegal no va a acabar el consumo, no va a acabar el tráfico, antes lo va a aumentar y ese negocio va a dar a los bandidos. Y esos bandidos, según Petro, son hijos de expresidentes que no quiso dar los nombres. Sí. Y también él creo que nombró al familiar. ¿Cuál era el que tenía la finca con coca, familiar de la expresidenta o el primo de un No, concejal? el que tenía la finca con laboratorios de coca era el embajador colombiano en Uruguay. Epa la arepa. Ese era. Mm. Sí, pero ese punto pues me pareció como interesante. Y la propuesta económica del man, ahí cuando pasando al siguiente punto, como que Vicky se metió mucho como, o sea, ya muy poco profesional. La vieja fue como perdiendo profesionalismo a Sí. la vez que pasaba la entrevista. Y ya le decía como, pero usted los ricos esto, los quiere expropiar, esto les va a quitar. Es como... Yo no, creo que la que vieja y ya ni literalmente le decía sabía. como, no, que pagan impuestos Sí. solamente. Es como todo lo que estoy diciendo. La, Pagan la impuestos. vieja hizo una entrevista literalmente para atacarlo todo el tiempo y con temas que uno decía, pues, marica, no creo que no tenían la suficiente justificación como para hacerle el quiebre. Y Petro siento que no se dejó quebrar en ningún momento de la entrevista, o sea, siempre estuvo tin, tin, tin. Incluso había momentos de la entrevista en que Petro hablaba y Vicky se quedaba callada. Era como, qué Mm. putas. Pero el man sí, pues yo me vi como, usted me mandó como un pequeño clip de la entrevista antes de escucharme la Mm. completa. El man sí la peinó un par de veces, como que chévere, la verdad. Mm, O sea, sí le pegó un par de peinadas como, uff. sí, Es que la vieja es muy fastidiosa, o sea, muy sí. fastidiosa. O sea, como persona yo no podría tratar, si ella es así como persona, yo no podría No, tratar no, no. con ese tipo de persona.
Bueno, sí, entonces estamos en el punto de los ricos, que si va a expropiarlos, que si va, el man literalmente dijo como no, paguen los impuestos, nadie se va a Sí. expropiar. Y también Vicky decía, no, pero es que usted los va a empeorar, no los va a expropiar, pero los va a empeorar, yo no sé qué, Mm. Y dijo, pero es que, y entonces ella dijo como no, el empleo se va a caer, y Petro le dio las cifras, el sector financiero solo genera como 1%. ¿Y cuál fue? Como que 80% del empleo en Vicky- Colombia viene de la pequeña y mediana empresa y el Vi- sector financiero sí, solo genera 1% del empleo en Colombia. exacto. O sea, hablemos con cifras, dijo el man. Totalmente de acuerdo. Me gusta cuando a Petro se le sale lo economista por el lado bien porque a Sí, veces sí, se sí. sale por un lado mal. Mal. Sí, es que no, es que el man tiene sus cosas paila y es lo que desanima a la gente a votar por él. Es maluco ese tema. Y Vicky le decía como, usted tiene fama de ser enemigo de los ricos, como Ardila Lule, Sarmiento Angulo. Y el man le decía, no, yo no soy enemigo, ellos a mí no me han hecho nada. La vaina es que creo que, si no estoy mal, Colombia es el séptimo país más desigual del mundo. Cuarto. Se dijo Cuarto, él, no sé si al cuarto, día de sí, hoy sea cuarto, así, pero cuarto, estamos no entre los más recordaba. desiguales del mundo. Sí, sí, sí. Y decía, ¿y cómo es posible que estos millonarios, porque es que tienen demasiada plata viviendo acá, teniendo industrias acá, no aportan más de lo que podrían aportar? Vicky le decía, pero es que ellos están generando empleo, que yo no sé qué, y ahí es donde viene a lo que usted decía. Sí, El 80% de la economía se mueve a partir de la mediana y pequeña empresa. en Colombia. Mm. Entonces, ese aporte de los más ricos, ¿en dónde está? Yo creo que es necesario que se haga, no sé, una reforma o algo así, como Una para tributaria, él habló de una Sí. tributaria y lo que dijo el man ahí es muy cierto, como esto ya no es, esto es capital que están amasando más que capital que está produciendo, ¿sí? Es amasar riqueza, no es producir nada. Y el man dijo como que los impuestos lo que hacen es desincentivar esas alocaciones de capital a partes que no son productivas para que entren a la economía, entren fluyendo, hagan crecer la cosa, ¿no? Que se caliente más la vaina. Entonces, de nuevo, me gusta cuando Petro usa al economista bien, porque a veces lo usa pésimo. Baila. Petronomics fue un término que vi por ahí en Twitter. Bueno, cerremos esto de la entrevista de ellos porque ya está como larguillo. Sí. Al final, lo que hace que el man se vaya, como ya a las 2 horas, literal, Vicky le empieza a preguntar del M19. ¿Qué es lo que le pregunta? Le pregunta que cuál fue su militancia, le empieza a recalcar lo de la toma del Palacio de Justicia y llega a la conclusión Vicky de que pues el M19 era un grupo armado de ampones y a lo que pues Petro obviamente iba Sí, a literal reaccionar. es súper chistoso Sí. porque al final Ah, es como, no, Petro, no, es que éramos revolucionarios, no, ampones, revolucionarios, ampones, Sí. revolucionarios. Es como, sí. bueno, Vicky, Y le, entonces me voy, Vicky, chao. Y se sí. fue. Y, Y ya quedó y- como, y una pregunta que yo dejo en el aire como para ya finalizar esto es el ejército. Entonces no sería una organización de ampones sabiendo que ha asesinado más civiles que el mismo M19 ajá. y sabiendo, no solo digamos, la gente yo creo que se imaginará lo primero es falsos positivos, pero ayer me tomé la tarea como de mirar un poquito de historia del M19 y en la toma del Palacio de Justicia se notifica que 35 militantes del M19 entraron a tomarse el Palacio de Justicia y luego el ejército con tanquetas, con todos los fierros, se tomaron el Palacio de Justicia sin autorización del presidente Belisario Betancur. Ok. Y había una grabación de un militante del M19 que decía, increíble, o sea, con voz angustiosa, obviamente, decía, increíble que el plan de nosotros era tomarnos el Palacio de Justicia y se lo terminó tomando el ejército. Y existieron creo que como 90 asesinatos y Que muchos después de de eso ellos fueron torturaron un del poco de ejército y gente. Sí. desaparecieron gente y esa gente son muertos del ejército. Entonces, si va a llamar a algunos zampones, también llame a zampones a los que defienden el No, gobierno, y que es el empezando ejército. por ese orangután periquero que es el comandante de ¿cómo es que se llama? El general Ateortúa o algo así. Ese No man de recuerdo. ¡Ajúa! Ese man Ah, está re loco. Ese sí, man, sí, o sí. sea, No. Ah, digamos, yo estoy loco, ¿sí me va a entender? Y locura reconoce locura. Ese man está mucho más loco que yo. ¿Me sí. escucha? Sí, ahí lo escucho. Ah, ok.
Ese man está re loco. Sí, total. Entonces, Estoy grabando. Qué pena, me interrumpieron ahí un segundo. Esto, ok. Sí, démosle fin a este número 5 un poco largo, pero quería hacer ese reportaje especial porque me parece que si de verdad como que quieren como que respirar toda la entrevista, vale la pena escuchársela porque, no sé, es como informativa, se me hace. Y también es sí. entretenida, la verdad. Y resultó siendo una entrevista que le dio favorabilidad a Petro. Sí, exacto. Sí, Dudo totalmente. que... Bueno, obviamente sacaron puntos en Twitter. Vi como Petro en la entrevista dice que va a expropiar, es amigo de Venezuela. O sea, literal, todo lo que el Sí. man no dijo, Lo dice. habían tweets así como Petro dijo esto. Y es como, ¿usted escuchó siquiera? No. Sí. Entonces sí, pasemos al número 4. La legalización del porte de armas que propuso María Cabal. Fernanda Cabal. Sí. Sí, y después salió el presidente Uribe a desacreditarla, sí, como desautorizarla. Yo leo esa noticia y yo me imagino a Uribe en la casa y a ¿Al María presidente? Fernanda. No, expresidente, qué pena. Expresidente, Hijo de el puta ese, ¿cómo es? expresidente Uribe. Yo me lo imagino en la casa y María Fernanda ahí. Y decirle, no, Mafe, eso no se dice. Eso no se puede decir sin autorización mía. Grosera. Grosera, Mafe, yo me hace. imagino el man de verdad como en su casa, porque el man ya se ve bien viejo, como echado en un sofá o algo así, ¿cierto? Y el man viendo como su celular y él no tenía ni idea y ve como en Twitter o algo así, ¡pa! María Fernanda Cabal propone legalizar el porte de armas. Y el man decir como, esta boba, hijo de puta, ¿qué le pasa, hombre? Llámame a María Fernanda, llámame a María Fernanda, hombre. María Fernanda, ¿vos qué te pasa cuando te va a tomar la cara, marica? Así. Te doy en la cara, marica. Sí, yo me imagino que eso fue lo que pasó. Entonces sí, Uribe dice, no pidamos generalización del porte de armas, como... Bueno, y rápidamente, ¿usted qué opina? Vea, frente a la- mi opinión está resumida en un tuit de un amigo de economía que tuiteó, no saben caminar por la derecha, van a saber portar armas, marica. Y es la Dele- verdad. sí. O sea, no Dele saben los hacer las créditos cosas a su bien, no saben amigo. hacer una ¿Cómo se fila. llama su amigo? ¿Ah? Ah, Que Miguel, dele lo- Miguel Carvajal, la buena para Miguel. Tuiteó ahí, lo pueden seguir como Ma901 Miguel. No saben caminar por la derecha, pero van a saber portar armas. Sí, lo resumió perfecto. Sí, muy bien resumido. Totalmente. O sea, y una sociedad educada no va a necesitar armas. Entonces, Obvio. Pues, Mm. y una sociedad segura y además, o sea, Exacto. educada sí, pero con seguridad, con... Sí, la política de seguridad es muy jodida, o sea, nos podíamos gastar, creo yo, como mucho tiempo hablando de eso. Pero, no sé, no... Es como muy difícil, ¿no? Sí, es complicado, es un tema bastante polémico. Bueno, y pasemos como a lo... O sea, eso ni siquiera fue lo más polémico de la semana. Para mí lo que viene fue como lo más... O al menos lo que yo vi en Twitter como más caliente y polémico. Número 3. Lo de la extensión de 2 años de todos los cargos de elección popular. Y quería tomarme... Puse aquí el link. Quería tomarme... No, pues no sé, como la atribución solamente para su conocimiento, queridos oyentes. Quería leerles la lista de los congresistas que firmaron ese proyecto de ley, porque no fue un rumor solamente, está presentado en el Congreso como un proyecto de ley que firmaron unos congresistas que algunas personas votaron. Entonces, si alguno de ustedes votó por estos congresistas, me gustaría que se diera de pronto la oportunidad de reconsiderarlo. Mala suya. Sí. No, no matarse, no. En las próximas... No, mala suya, mala suya. Ah, yo pensé que matar... No, no, aquí le vamos deja a de decir a pensar que en se mate. matar. Entonces, congresistas que votaron fueron la mayoría de Conservador, Centro Democrático, Partido de la U, Liberal, Cambio Radical, Opción Ciudadana, uno solo, Franklin del Cristo Lozano. Voy a leer nombres así al azar porque son muchos: Hernán Estupiñán, Juan Diego Chavarría, Mónica Valencia, Nidia Marcela Osorio, Buenaventura León, Juan Carlos Rivera. ¿Qué están haciendo? O sea, esto no va a pasar, solo los hace quedar mal al gobierno, les hace perder votos y adeptos. Piénsenla Es una dos falta de veces, todo bien. respeto, o sea, ¿cómo es posible que
le prometen a la ciudadanía como que nosotros vamos a gobernar tanto tiempo y luego van a decir, no, es que sacamos una ley y vamos a gobernar más. No, Es es que como me decir, tocó quedarme eh, en la casa y gobernar es- desde Zoom. sí, es Chúpeme las huevas. como que usted firme un contrato por 2 años de trabajo y al año le diga, no, es que sacamos un decreto y lo echamos. Como así? O sea, qué Literal. puta. Sí, o sea, es una falta de respeto total con la gente. Y hablando de faltas de respeto, podemos pasar, yo creo, a nuestro número 2. La primera dama supuestamente le pidió al Archivo General de la Nación que le patrocinara una autobiografía por sus labores heroicas, me imagino yo. Yo voy a hacer una analogía acá que vi esta semana, que creo que son dos temas totalmente diferentes, pero se relacionan. Ujú. En ESPN o en un canal de estos deportivos, esta semana jugó River Boca, ¿sí? Sí. Y un comentarista argentino llega y empieza a decir, ahora el fútbol argentino está lleno de colombianos. En Boca está Cardona, está Campuzano, está Fabra, está Villa, en River está Borré, está Carrascal. ¿Esto qué Ujú. parece? ¿Un equipo de reggaetón o qué? Y el Tino Asprilla en su cuenta de Instagram lo graba y le dice, ¿y este quién es? ¿En dónde jugó? ¿Este man qué ha hecho? Le decía, usted es un payaso, cállese la boca. Entonces ahora yo le digo a, a la dama, ¿usted quién es? ¿Usted qué ha hecho? Por favor, dígamelo para que le hagan esta reverencia. Entonces, voy a leer un poquito de la noticia porque yo, sinceramente, solamente vi como el titular y los tweets al respecto. Pero dicen, según dio a conocer Noticias 1 este fin de semana, la primera dama, Juliana Ruiz, le pidió al Archivo General de la Nación que le patrocinara su libro sobre su autobiografía y el papel que ha desempeñado sobre la campaña, que sería publicado el próximo año y podría costar más de 50 millones de pesos. Supuestamente se dio la reunión a comienzos de este mes, cuando la primera dama se reunió de forma virtual con Enrique Serrano, director del Archivo Nacional. Este lunes la esposa del jefe de Estado respondió a la controversia y señaló en un comunicado que nunca ha propuesto el Archivo General hacer una biografía ni publicar una autobiografía. Agregó que nunca ha sostenido una conversación que involucre recursos para absolutamente nada de orden particular ni personal. De este modo señaló que se ha sostenido una única conversación donde se aportaban ideas por distintos actores para rescatar una memoria histórica de la gestión social por allá en el complemento al trabajo que he realizado desde hace más de 2 años con el fin de visibilizar y reconocer, ojo, el rol de las primeras damas en Colombia. ¿Qué población tan poco representada, marica? Las primeras damas de Colombia No, como que necesitan una voz, entonces y la vieja va a sacar una pobrecitas. autobiografía para darles una voz. No es porque, o sea, Pobrecito. primero, no es porque sean mujeres, sino es como, usted es la primera dama, ¿cómo así que visibilizar y reconocer? Usted debería como desvisibilizarlas y reconocerlas a menos de que hicieran algo de verdad. O sea, si Juliana Ruiz me dice a mí como, breves, yo he hecho esto y esto y esto y de verdad son cosas ásperas, yo digo, tome sus 50 millones de pesos, haga el libro que usted se le dé la gana, escriba una novela de ficción, por lo que a mí me importa. ¿Sí me va a entender? Pero es que, Exacto. ¿qué ha hecho? Sorry, me Sí. tomé ahí la palabra. No, y totalmente, o sea, otra falta de respeto, como lo iniciamos. Literal. Mm. Y entonces vamos a la joya de la semana, número 1. Esto es una palabra que yo digo que la RAE debería incluir ya en el diccionario, o sea, ya. Y es número 1, petromadurismo. Pere. Dígame si usted escucha esto. No. Ahora sí, dígame. ¿Risas? Sí. Sí, se escuchan pasito, pero se escuchan. Esa palabra, ese término de petromadurismo lo acuñó Federico Gutiérrez, el ex alcalde de Medallo. De Metrallo, papá. Esto, sí, entonces Fico dijo, yo no sé, creo que era un artículo de Semana o algo así. Supuestamente Fico, Peñalosa y Alex Char
van a ser una especie de alianza para las elecciones de 2022. O sea, más allá de la alianza y el aspecto político de eso, ¿sabe a qué me suena a mí eso? Eso suena como esos chistes que uno, súper como regionalistas, que uno le contaban. Iban un paisa, un costeño y un rolo, Sí. y en un bus, y el rolo se tira y el paisa... Eso es, Tal literal cual. es eso. Iban un Tal rolo, cual. un costeño y un paisa por la presidencia y vamos a ver cuál es el fin del chiste. Sí, ojalá que esto no se convierta en un mal chiste. Ojalá no sea un mal chiste que tenga, no sé, a Fico o Y, Peñalosa o cualquiera presidente y al otro vicepresidente. y mire Dios. que este Fico Gutiérrez, que se llama, viene haciendo campaña sin que nadie se dé cuenta como es de hace 2 años. El man iba de Juan Pi Show, el man ha estado aquí, tocando acá. Me acuerdo de una entrevista en Semana que salió tocando acordeón y ¿Ah, que sí? él quería aprender acordeón y que está enamorado de la cultura costeña y le tocó acordeón a Vicky. Entonces, ¿qué tenemos acá? Un segundo Duque, un segundo rockstar de la ¿Sabe? De pronto República así es como se Colombiana. le entra a este público, marica. Yo digo Sí, a la que gente, deberían formar le una gusta banda eso. y se ¿No? Y montan presidente y a la gente, vicepresidente. antes de un político tener buenas intenciones, a la gente le importa que el man sea un bacán. Sí, O sea, exacto. que en las reuniones sociales el man sea la ley y el que sirve el trago y eso es a lo que le importa a la gente. Pero no, que va a robar. Ay, no, eso es para qué robar, no, eso más bien sirva. Sírvalo. Sírvalo, pa. Sí, sírvalo. Sí, acá Entonces la sí, gente solamente es me eso. pareció súper joya. Usted me lo mandó y yo dije, es a Mm. lo bien. O sea, ya atrás castochavismo. Petromadurismo tiene que ser el nuevo término que hablemos. O sea, nadie me hable de castochavismo, Estamos en por el favor. siglo XXI, 2021, perra. Sí. What's up, bitch? Entonces, esto fue nuestro top 5. Eso fue nuestro top 5. No sé qué hay en los otros, por cierto. No, solamente he tocado esos dos. Vamos a pasar a nuestra siguiente sección, Chimba Pelle. Eh, entonces acá tengo el drive. Un Sí, momento. que debería de tener abierto, gracias. Biografía. Chimbo Pelle. Ajá. Entonces, tenemos solo 2. Yes. El primero es equipo femenino del América de Cali llegó a la final de la Libertadores. Totalmente chimba. Me parece excelente, me pareció una buenísima noticia. Aparte de pues que están dejando a Colombia en alto, me gusta mucho el hecho de que la representación de las mujeres y todo esto. Y leí como una noticia que el equipo del América en el año 2017, el femenino, le tocaba salir a las calles como a invitar a los hinchas a que fueran al estadio a verlas. Ujú. Y ahorita pues llegar a la final de la Libertadores, que es como la Champions League de acá Hmm. de nuestro continente, entonces me parece genial, genial. Y Sí, y también algo, supuestamente le ganaron como al Corinthians, ¿no fue? ¿A quién le fue? ganaron al Corinthians, que era el favorito, que incluso hace poco goleó 16-0 a otro equipo, Ush. o sea, 16-0, ¿qué es eso? Y otra vaina que vi para resaltar, la portera del América, que aparte pues tapó 2 penales en la tanda de penales que eliminó al Corinthians, Sí. hace unos años era policía y dejó la policía para volverse futbolista. Y Lo pues, cual es un creo que- claro testimonio de que se puede superar todo en la vida. sí, exacto, No, un mentira. mal pasado totalmente. Sí, pero la gente decía, yo vi en Twitter como que la gente decía como que, tenemos que apoyarlas, aquí no se les apoya, pero no creo que sea solo un problema ni del equipo femenino de la América, ni de la Liga Femenina de Colombia. Es como el problema de cualquier liga deportiva femenina a nivel mundial. O sea, en Estados Unidos la WNBA tiene el mismo problema de que la gente no la ve, no le gusta. Y hay que, Es que- yo digo que la verdadera manera de apoyar a como el deporte femenino es que se siente gente muy inteligente, o sea, la misma gente que se sentó a pensar esas grandes ligas, que se sentó a pensar la FIFA, que se sentó a pensar la NBA, en cada deporte, se sienten y piensen un modelo, o sea, es diferente, no es el mismo espectáculo, pero se puede hacer un espectáculo, creo yo, con el deporte femenino, hay que estructurarlo, o sea, el deporte es un show, es entretenimiento netamente. Es que también o por lo menos el fútbol femenino aquí en Colombia y yo creo que también en muchos países latinoamericanos está empezando apenas. Entonces,
Todo está empezando también. es un proceso mientras se populariza. Claro. O sea, yo siento que así, digamos, como Mariana Pajón cuando ganó la medalla de oro, muchos peladitos y peladitas empezaron a practicar esto. Así va a ser lo mismo. Póngale cuidado que van a haber muchas peladitas que van a empezar a jugar fútbol y toda la cosa. Ya el deporte se va a ir diversificar un poco Sí. más. Es que eso es... tienen que haber figuras, no sé, todo es como cultural también. Y además Colombia, Exacto. o sea, nos gusta el fútbol y eso, pero no es un país tan deportivo. Yo siempre me la paso hablándole a usted como deportes gringos. O sea, acá gusta mucho el fútbol, pero no somos un fuerte en fútbol. O sea, el que Y diga no que hay Colombia es mucho un fuerte en fútbol a fútbol está nivel- equivocado. Sí, exacto. No hay Mm. mucho fútbol a nivel menos que profesional. Eso es lo que sí hay en Gringolandia. Hay high school, hay universidad, hay interestatal, hay yo no sé qué, y está la liga mega profesional que le pagan a usted en Exacto. chorrocientos mil millones de dólares por hacer lo que hace. Entonces falta Mm. estructuralmente como todo el deporte, Una no solo el industria. femenino. O sea, esto es un Sí. llamado a cómo sería una política pública del deporte. Eso. Nuestro segundo chimba o pelle de este episodio realmente me parece pelle de antemano. O no pelle, sino como, bueno, estoy como confundido. Dios no puede bendecir el pecado, dijo el Papa respecto a la unión homosexual. A mí no me parece pelle, me parece totalmente y absolutamente pelle. Ok. Pelle. O sea, siento que ya ha pasado suficiente tiempo para darnos cuenta que los homosexuales no son ninguna amenaza, no están irrespetando a nadie. Y pues, marica, Y pues no, y más allá de eso es elección propia, o sea, más malo bien allá... están fomentando el amor y que es mejor. Sí, de acuerdo. Sí. Pero también... y Diga, también diga. yo digo, en el tiempo antepasado y aún, o sea, yo siento que la iglesia y estas instituciones religiosas siguen fomentando cosas horribles como la guerra, o por lo menos acá en Colombia, yo me acuerdo, ayer vi una foto de un cura echándole agua bendita a los armamentos del ejército. O sea, ¿qué es esa marranada? Y sí condenan a un homosexual, o sea, totalmente, o sea, yo siento que por ese tipo de decisiones la iglesia puede perder mucha popularidad en el mundo y la está perdiendo. Pero es que Yo ya siento que es un sí. proceso continuo. O Mm. sea, para mí esto era una oportunidad de la iglesia de decir, todavía somos una Exacto. institución que se puede adaptar al paso de los tiempos, somos modernos, podemos cambiarlo. La iglesia es la misma de hace 1000 años, la misma iglesia Sí. que quemaba libros. No voy a negar que la iglesia tiene algunas partes de labor social que me parecen excelente. Hablamos en una parte de un episodio que no pudo salir respecto a la labor que está haciendo el arzobispo que está en Buenaventura y todos los obispos que están en el Pacífico colombiano haciendo como un consejo de obispos para la seguridad y eso. Pero como institución la iglesia no se ha modernizado, no ha cambiado, no ha evolucionado, no ha mostrado y sigue con ideas retrógradas. O sea, tantas cosas Sí, que hay en el mundo de verdad para preocuparse. del pasado, Preocupa totalmente. supuestamente que los gays son un pecado. O sea, es como, ay, marica, Sí, ¿qué exacto. estamos haciendo, hombre? Pues a mí me sigue gustando la religión, pues no la religiosidad, la espiritualidad, creer en Dios y todo, pero es que... No, a mí algo que me gusta mucho de eso es que mucha gente en la religión encuentra paz y encuentra tranquilidad. O sea, eso me parece genial. Que, ok, o sea, uno debe respetar, obviamente, puede que uno no crea o lo que sea, pero si, digamos, una persona se siente mal y va a una iglesia y sale bien Sí. espiritualmente, eso me parece increíble. Eso Si me le ayuda a parece llevar genial. la pesadez de la existencia, bien Mm. por usted. Pero lo que sí me parece totalmente mal es que vaya a una iglesia y les den este tipo de mensajes, que los homosexuales son un peligro, que no están bien vistos, toda la cosa, está sabiendo ¿Cuánta que... gente no votará Ah. por lo que le diga el cura o el pastor? Sí, yo he exacto. conocido Y eso, curas que y eso son- pasa mucho en Estados Unidos, güey. En Sí. Estados Unidos pasa muchísimo eso. No, acá también. Mm. Sí. Entonces, yo creo que... Sí. No sé. Siento que la iglesia... Oportunidad perdida de marketing. ¿Qué pasa con el marketing de la Exacto. iglesia? ¿La iglesia necesita contratar a la gente que le hace las propagandas a Coca-Cola? Sí, algo así. A la vivienda. A la vivienda, exactamente. Los que hicieron esa propaganda de... Ricardo Jorge. Ricardo Jorge. Esos manes tienen que contratarlo Sí. el Vaticano. Exactamente. Ya le estamos dando ideas al Vaticano.
Listo, esto fue nuestro Chimba o Pelle, muy cortico porque el top 5 se alargó. Y finalmente, simplemente para acabar como dato curioso, les tengo un pequeño, lo que ustedes no necesitaban saber. Algo que me puse, pues estaba escuchando como unos podcasts que días y hablaban de Genghis Khan y me puse a leer como un poco unas noticias del man. El man, supuestamente, yo le había hecho esto a usted antes del podcast, pero supuestamente el man mató tanta gente que redujo las emisiones de carbono de la Tierra, no solamente porque había menos humanos, sino porque como que conquistó tantos territorios y mató tanta gente ahí que los cultivos que tenía esa gente habían destruido como bosques para plantarlos. Esos bosques como que volvieron a crecer y se redujo como yo no sé cuánto % las emisiones de ozono bueno, yo no sé, las emisiones de carbono, algo así con el ozono. Yo no sé de eso. Y el man mató tanta gente que redujo eso. Y a la vez, supuestamente, tuvo sexo con tantas mujeres, obviamente, la mayoría, diría yo, no consensuado, pero tuvo sexo con tantas mujeres que algo así como que 8% de 16 tipos o 16 etnicidades asiáticas son descendientes o tienen algún tipo de descendencia de Genghis Khan, como que el cromosoma Y que tienen los hombres es como similar a la estructura, yo no sé qué, algo así de Genghis Khan. Entonces, solamente me parecía algo que ustedes no necesitaban saber, muy interesante. Perfectamente, este man se podría denominar como Diomedes Hitler. Diomedes Hitler, wow. Eso sería una buena serie. Diomedes Hitler, yo me vería eso. Pero sí, chistoso, ¿no? El man fue el hombre como más mortífero y a la vez más fecundo de la historia. Entonces, solamente un dato curioso para aligerar la carga política de todo este podcast, queridos oyentes. Sí, esto es todo, ¿no? ¿Tiene algo más que decir? Sí. No, que me gusta la pizza de piña. Ok. A mí también. Sí, hasta aquí todo. Muchas gracias. Buena energía, ya saben, juiciositos por la sombrita. Sigan levantándose temprano, sigan trabajando por sus sueños, sigan tomando agüita. Y nos vemos la otra semana. Bye, bye. Nos pillamos. Un abrazo y besos en las nalgas. Bres. Se me nota que me sobra el piquete. Nos dimos par de botellas y ahora estamos al garete. Yo también tengo una jipeta. Yo tengo fuletea con mi shorty.